Bueno, buenos días. Buenos días. Vamos a dar inicio a la exposición de hoy, es la anteúltima del año, y con una cita de Lacan del seminario 17 que dice: lo que la histérica quiere es un amo, quiere un amo sobre el que pueda reinar. Ella reina y él no gobierna. ¿Sí? Y en esta ocasión son dos las expositoras. Una es la licenciada Ana Marquís, que es psicóloga, psicoanalista, especialista en psicooncología, y nos va a hablar acerca de lo que la histérica revela. Así que bueno, los dejo en compañía de Ana. ¿Sí? Bueno, buenos días, gracias por venir, un día tan lindo hoy. Gracias Silvia por la presentación. Titulé este trabajo acerca de lo que la histérica revela. Vamos a recorrer un poquito de esto. Y lo escribí como para ordenar, porque hay muchísimo para hablar de la histeria, así que la idea era que no se me escaparan los temas importantes. Comencemos por el encuentro entre Freud y las histéricas. Dicho encuentro es de una importancia histórica, radical, porque condujo a Freud al desarrollo de la teoría psicoanalítica y al descubrimiento del inconsciente. Esas mujeres que padecían un sufrimiento corporal inexplicable, un enigma para ellas, representaban un cuestionamiento y desafío para el saber médico de esa época, y aún del actual. La histeria como tema de estudio e indagación ocupa un lugar clave para el descubrimiento freudiano. Lacan hace un retorno a Freud, realizando una nueva lectura de la histeria, que ya vamos a ver. Pero la mayor diferencia entre ambos, entre Freud y Lacan, radica en que para Freud la histeria es siempre un concepto psicopatológico, mientras Lacan produce una extensión presentándola como una forma de subjetividad y más tarde como una forma de discurso, es decir, una modalidad de lazo social. El último Lacan la define como una estructura, la del lenguaje que recorre el cuerpo y no tiene que ver con la anatomía. El planteo de Lacan permite retomar la histeria a partir del concepto de discurso, que es el modo de hacer lazo social con el otro, y así superar el punto de tope freudiano de las curas sobre la herida del pene. De esta forma logra plantear una de las preguntas básicas del psicoanálisis en relación a la histeria: ¿qué desea una mujer? Esta pregunta es el modo en que se introduce y se conserva toda la estructura de la histeria, con su identificación fundamental al individuo del sexo opuesto al suyo, a través de lo cual interroga su propio sexo. Me estoy refiriendo a la identificación viril en la histeria, que es el medio al que recurre la histeria para intentar producir una respuesta. Esa problemática encuentra su raíz en la ausencia de un significante para la mujer, carencia que impide que ésta acceda a la feminidad por medio de una identificación con un significante, ya que no existe ninguno que se preste a esa función. Este defecto estructural de una identificación simbólica específicamente femenina en la histeria resulta compensado por una identificación imaginaria que sirve de punto de apoyo para la respuesta a la pregunta por el ser sexuado en dicha estructura subjetiva. La histérica se identifica imaginariamente con el hombre para desde ahí intentar responder a esa pregunta sobre la que hablamos de qué es ser una mujer, por intermedio de la mirada masculina. Dice Lacan en el seminario 17: no hay un saber sobre el goce, por eso la histeria busca un amo para sostener su existencia, para que éste produzca un saber sobre el goce. ¿Se va entendiendo un poquito? Sí, está claro. La histérica cree que el saber sobre el goce está en la otra mujer, y el hombre es solo un intermediario para acceder a él. La histérica supone que la mujer es aquella que sabe lo que es necesario para el goce de un hombre. Esta es la trampa en la que cae la histeria, ya que en el lugar de la mujer no hay ningún saber posible. La operación del analista, y ahí entramos nosotros, justamente recae allí donde la suposición del sujeto supuesto sobre esa suposición del sujeto supuesto al saber. Vamos por otro lado ahora. Lacan plantea que toda entrada en análisis requiere
la histerización del discurso. La introducción del otro, con mayúsculas, el otro del lenguaje, en el síntoma, es un efecto del dispositivo analítico, un artificio del que ya daba cuenta Freud al situar una neurosis artificial, quizás la recuerden, en la cual él nos dice: todos los síntomas del enfermo han abandonado su significado originario y se han incorporado a un sentido nuevo que consiste en un vínculo transferencial. Entonces, el síntoma no puede ser interpretado antes de que se instale la transferencia. Se necesita de la articulación del síntoma al otro, que es un efecto de la transferencia, un efecto del análisis. Desde esta perspectiva, el sujeto supuesto al saber no consiste en otra cosa que en la suposición de saber cómo responder a esa pregunta, dirigida al lugar del otro, en las manifestaciones sintomáticas de ese padecer. Con respecto a la entrada de la histeria en el dispositivo analítico, veamos lo que Freud dice a su paciente. Él dice, esto lo dice en Psicoterapia de la Histeria, en uno de sus textos: no dudo que para el destino sería más fácil que para mí curarla, le dice a la paciente, pero ya se convencerá usted de que adelantaremos mucho si conseguimos transformar su miseria histérica en un infortunio corriente. Contra este último podrá usted defenderse mejor con una vida anímica restablecida. La dificultad en la transferencia radicará entonces en producir el pasaje desde el lugar donde se pretende ser objeto de amor para el analista, esto lo habrán visto, ¿no?, lo que sucede en la clínica, al lugar del otro del lenguaje, donde podrá emerger el sujeto del inconsciente. Recién entonces se producirá el giro que Freud ilustra con la expresión infortunio corriente, que se refiere al cambio de posición subjetiva que implica la castración, como los avatares a los que cualquier mortal está expuesto. Cuando el sujeto consulta a un analista, suele ser porque el fantasma vacila, es decir, algo con lo que atravesaba su vida hasta ese momento, que con cierta estabilidad se conmueve, ya no funciona. Para entrar en el dispositivo analítico, que fue creado para la histeria, es necesario, como dijimos, que el discurso se histerice. Es decir, que un sujeto, dividido por su síntoma, se pregunte por el síntoma que presenta y esa pregunta la dirija a otro para hacerla producir un saber. Y eso es el discurso histérico. Es la puesta en marcha de la transferencia entendida como dirección al otro. Entonces decimos que en el amor de transferencia, el analista debe sostener el lugar vacío de deseo del analista, cosa que saben que no es fácil, pero es así. Y al no responder a la demanda de amor, abre paso a la posibilidad de cierta relación con la falta. La histeria da cuenta del modo en que el ser hablante entra en la estructura del lenguaje, al lazo social con el otro, como objeto de deseo del otro, pero también como objeto de amor, como aquella ilusión que vela la castración, que desconoce la ausencia de relación sexual, tal como lo plantea Lacan, que busca hacer que de dos se haga uno. Estoy completa. Un amor que desconoce la diferencia y que a la vez no hace sino denunciarla, y así denuncia el padecimiento humano por el amor como insuficiente. En la introducción a la edición alemana de su primer volumen de los escritos, Lacan afirma que el discurso histérico revela la inexistencia de la relación sexual. Es decir, no hay completud, no hay complementariedad. Como todo discurso, es un modo de lazo, que sería la condición necesaria de posibilidad para que se produzca el amor de transferencia, a partir de la aparición de un lazo diferente, que es el discurso analítico. Por otra parte, el discurso histérico apuntaría siempre a ubicar o revelar la falta estructural. Sería un modo de lazo amoroso que pondría sobre la mesa la castración.
Lo que quiere decir la histérica, lo que quiere la histérica es desnudar la verdad del amo, que está castrado, y esa es su eterna insatisfacción. Ella quisiera un imposible amo total. Por eso dice Lacan que los dos están atados por el mismo nudo del discurso. No hay relación sexual. Y añade que las histéricas son las que, sobre la relación sexual, dicen la verdad. Lacan habla de la posición de la mujer en la histeria. Es decir, que si ser el falo es un lugar que la mujer puede ocupar en la comedia de los sexos, la histeria se dirigiría a la mascarada. ¿Qué es esto? Ella se haría máscara para encarar el falo detrás de esa máscara. De allí que Lacan hablará de la provocación histérica, que iría dirigida a generar el deseo, pero sin permitir el acceso, ya que detrás no habría nada. Ese es el movimiento de llevarse la mano al botón de la blusa, donde la histérica se tienta tentando al otro. Nacio, el doctor Juan David Nacio, en un libro bastante recomendable que se llama El dolor de la histeria, dice: el histérico es quien, sin saberlo, impone el lazo afectivo con el otro, la lógica enferma de su fantasma inconsciente, en el que encarna un papel de víctima desdichada y constantemente insatisfecha. A partir de allí se concibe que la histérica simboliza la insatisfacción primordial, la castración, el deseo insatisfecho, que se manifiesta en la relación transferencial. De esto después vamos a ver algunos casos clínicos ilustrativos. Entonces, a la pregunta que Freud se hace y nos hace conocer ¿qué desea una mujer?, la respuesta de la histérica es un amo sobre quien reinar. Quiere un amo y busca un padre ideal. Pero lo que devela ahí es la impotencia del amo padre, que está castrado. El psicoanalista Oscar Sack se pregunta sobre la vigencia de la pregunta freudiana, ¿qué es ser una mujer? Y retoma aquello establecido por Lacan, donde se escucha que una mujer lo que quiere es ser amada. No obstante, una mujer no es la que sutura la falta en ser con los hijos, con el éxito profesional, con la búsqueda incesante de un partener ideal. Por ese motivo se plantea que por más movimientos que se hallen en mujeres hoy, se suele observar que se muestran deseantes, pero a su pesar rechazan o se resisten al amor. Su gran desilusión es que no hay un otro sin fallas. Veamos ahora la histeria en Freud como tipo clínico, como enfermedad con capacidad de conversión. ¿Se acuerdan de las histerias de conversión? Sí. Como Freud ubica el mecanismo de formación del síntoma neurótico relacionando a la histeria con la represión y la amnesia. Los síntomas conversivos son los que la histérica ofrece a la medicina para demandarle la producción de un saber al respecto. Recuerden los primeros casos de histeria, donde las parálisis no coincidían con las vías de inervación somática, sino con algún sentido que Freud develaba en el análisis. El caso muy conocido de Isabel de R., no puedo dar un paso más hacia mi cuñado, la parálisis histérica. Freud destaca en el historial de Dora: yo llamaría histérica, sin vacilar, a toda persona que sea capaz o no de producir síntomas somáticos en quien una ocasión de excitación sexual provoca predominantemente o exclusivamente sentimientos de displacer. Entonces, podemos afirmar que lo característico de la histeria no se distingue por la inscripción del síntoma en el cuerpo, tal como lo planteaba Freud, sino por la posición subjetiva ante el goce, su modo de goce en el lazo social. Goce como placer en el sufrimiento, ¿no es cierto? El placer en el displacer sería. Freud, en las neuropsicosis de defensa, de 1894, caracteriza a la histeria y a la neurosis obsesiva como distintas modalidades de la defensa. ¿Pero defenderse de qué? La histeria se defiende de una representación inconciliable, decía Freud, de un trauma sexual vivido pasivamente y con displacer, que ha sido olvidado.
Freud dice que la incapacidad para cumplir la demanda real de amor es uno de los rasgos de carácter más esenciales en las neurosis. Dice que lo que anhelan con máxima intensidad en la fantasía es justamente aquello de lo que huyen cuando la realidad se los presenta y se abandonan a sus fantasías. Todo en la fantasía y nada en la realidad. Bueno, por último, quise agregar un tema que me pareció interesante dentro de esta temática de la histeria. Interesante incluir cuando hablamos de insatisfacción en la histeria. Se trata de la relación entre el semblante masculino y la mujer, que después también voy a ilustrar con caso clínico. En el varón, la preservación del semblante entra en conflicto con el encuentro con una mujer, ya que ello es para él la hora de la verdad. Es el momento donde el semblante se pone en riesgo. Hombre y mujer son dos semblantes ordenados a partir del falo, y el encuentro entre los sexos pone a prueba tales semblantes. Afirma Gilles Lacan que lo que define al hombre es su relación con la mujer, e inversamente. Para el varón, justamente, pasa por ser hombre, y una de las vías privilegiadas para ser hombre es dar signo a la mujer de que se lo es. Pero no se tratará del par hombre-mujer, sino de ser o tener. Es decir, ser es hacer semblante de que se es hombre. El semblante es aquello que da consistencia al ser, se sostiene en un parecer, es decir, en una impostura masculina. Emergen entonces formas enmascaradas que la neurosis le provee, en las que el varón se las arregla para sostener su semblante. Ser varón es hacer semblante de serlo, y el temor a la caída del semblante es una metáfora usual de la angustia de castración. Los significantes masculinos con los que regula su discurso, el hombre, suelen estar cargados de un sentido que da cuerpo al semblante y tienen por efecto un sujeto. Allí se juega la valentía, tener huevos, el aguante, la conocida parábola del varón que manda en su trabajo mientras que en el hogar se somete a la patrona. El hombre padece al máximo el malestar del encuentro sexual cuando éste pone en riesgo el semblante. La mujer es allí puesta a prueba, la puesta a prueba del semblante. Y según hemos desarrollado las particularidades de la histeria, el encuentro sexual, por más logrado que sea, marcará un límite al goce, que será siempre un desencuentro respecto al goce supuesto al encuentro. Quiero terminar la conferencia citando al doctor Jorge Chamorro en su seminario Las Mujeres, que me pareció muy interesante, se lo recomiendo. Él dice, decimos que no hay relación sexual, que no hay complementación. Hay desencuentro estructural, ya que el hombre busca a la mujer en el lugar de objeto y la mujer busca en el hombre el falo. La mujer, para encontrarse con el deseo del hombre, tiene que encarnar ese objeto, pero no toda ella lo encarna. La mujer que dice yo no soy ningún objeto de uso sexual, está diciendo yo no soy el objeto, soy el falo. Pero si lo es, no lo busca. Para buscarlo, tiene que no serlo. Bueno, en síntesis, hacer una recopilación de lo que traté de puntuar. No hay un saber sobre el goce, por eso la histérica fracasa cuando busca un amo que le dé ese saber. También vimos que toda entrada en análisis requiere de la histerización del discurso, es decir, que el síntoma se dirija al otro vía transferencial. ¿Qué quiere una mujer histérica? Es desnudar la verdad del amo, que está castrado, y esa es su eterna insatisfacción. Y por otro lado, apenas rozamos el tema, pero que los síntomas conversivos son lo que la histérica le ofrece a la medicina, para demandarle la producción de un saber al respecto. Lo que anhela la histérica con máxima identidad, la fantasía, como dije hace un ratito, es justamente aquello de lo que huye cuando la realidad se lo presenta y se abandona a su fantasía.
En el varón, la preservación del semblante entra en conflicto con el encuentro con una mujer, por lo que estuvimos planteando. Hay desencuentro estructural, ya que el hombre busca a la mujer en el lugar de objeto y la mujer busca al hombre en el lugar de falo. Y por último, no por último, entre tantas cosas, ¿no? Haciendo una síntesis de todo lo que la histeria nos revela, diría que Freud llama histérica a quien en toda ocasión de excitación sexual le provoca displacer, lo que nos permite concluir que la histeria no se distingue por la inscripción del síntoma en el cuerpo, sino por la posición subjetiva ante el goce. Bueno, voy a terminar acá la conferencia y después vamos a presentar algunos casos clínicos. Por ahora, dejamos acá. Bueno, les voy a presentar a Gabriela López, ¿sí? Gabriela es licenciada en Psicología, docente de la Universidad de San Isidro, de Psicoanálisis 1 y 2, miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental y está doctorando en la UBA, a quien le quiero agradecer su participación, ¿sí? en este ciclo de encuentros. Y ella nos va a hablar de la declinación del discurso histérico. Así que bueno, adelante, Gabriela. Bueno, en principio, buenos días a todos. Agradecer a Silvia Justo la invitación, a Graciela Morris, con quienes hace muchos años compartí espacios de transmisión y bueno, muchos años, ahora sí, casi 20 o un poquito más, no recuerdo ahora, espacios donde yo trabajaba en la clínica con niños y Silvia era mi supervisora, así que mi agradecimiento. También agradecer a los alumnos de la Universidad de San Isidro que se acercaron, ¿no? Algunos de ellos viven en la zona de Tigre. Agradecer también a algunos alumnos de la Fundación Causa Clínica y a algunos colegas amigos que me he encontrado recién por acá. Bueno, en principio, a partir de la invitación que me hizo Silvia, y a partir más específicamente de la frase o de la cita que encontramos en el seminario 17 del En vez del psicoanálisis, que es una cita muy rica, lo que la histérica quiere es un amo, quiere un amo sobre el que pueda reinar, ella reina y él no gobierna, ¿no? Es una cita interesante que toma Lacan en el capítulo del mito de la estructura, ustedes lo pueden ubicar en la página 137, y por un lado a mí me permite pensar hasta dónde es la histérica, la creativa y la que inventa el amor. Entonces, estamos en una época muy diferente a la época de la histérica clásica de Freud, ¿no? Y también a la época de la que nos habló Lacan, ¿no? Recuerden que, bueno, en la época del 57 o en la época del mayo del 68 es muy distinta a la clínica que se nos presenta actualmente a nosotros, ya sea tanto en el ámbito privado como en el institucional. Antes decíamos, bueno, este paciente lo vemos en un centro institucional, en el hospital. Ahora, esa clínica, hace mucho tiempo, ¿no? La clínica de las urgencias, las emergencias, que llega a nuestra práctica privada, ¿sí? Entonces, es por eso que se me ocurrió pensar la declinación del discurso histérico. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de discurso, pensamos el lazo con el otro, ¿no? La noción de discurso nos lleva a pensar la relación que tiene el sujeto con un otro, ¿no? Y a la vez la relación que tiene el sujeto con el goce. Recuerden siempre que el sujeto, para la teoría psicoanalítica, es el sujeto dividido, ¿no? No estamos hablando del individuo, ¿sí? Pensemos también que cuando hablamos del discurso del inconsciente, o más específicamente del inconsciente, estamos pensando al inconsciente enlazado al discurso del otro. Es decir, que cuando nosotros pensamos en la relación, o más bien
el discurso psicoanalítico lo pensamos no desde un sujeto que ha sido atravesado por el otro. El sujeto nace, ¿no?, bañado por el lenguaje del otro. Entonces, cuando decimos declinación, nos encontramos en una época donde ya el discurso del amo, y esto un poco es una teorización que digamos, la trae también, la enuncia Jorge Alemán, que es un escritor, un psicoanalista muy abocado a pensar la época. El discurso del amo el discurso psicoanalítico ya no es el en vez del discurso del amo, porque los referentes, los ideales, por ejemplo, de la época clásica, ya no son tales. Entonces, a ese lugar de los ideales, del amor, del padre de familia, se impone el discurso capitalista, ¿no? Y ahí es nuestro gran problema, y también, bueno, a mí me interesa, nos compete quizás a aquellos que estamos interesados en una lectura epocal, un poco más actualizada del psicoanálisis, porque a mí me parece que si no leemos la época, el discurso se va a pulverizar, ¿no? Porque incluso en la universidad los alumnos ya no tienen inquietud en el psicoanálisis, ¿no? Los planes de tesis de maestría, de especialización o doctorado se apuntan a hacer todo rápido, todo ya. No se lee nada, ¿no? Entonces hay una declinación de los ideales, ¿no?, de la época clásica. Creo que hay que volver a la regulación del padre, del Edipo, ¿no? No desde una perspectiva de juzgar, de la ética moral, pero sí como el regulador que instala las diferencias y la castración. Porque si no, cada vez se impone más, como yo le decía, la lógica de las tecnologías y el mercado. Entonces ya no hace falta ir al psicoanalista, levanto bajo una aplicación y hablo con alguien que no conozco, ¿no? Entonces aparece también este sujeto individualista, narcisista, que lo puede todo solo, ¿no? Entonces, en ese sentido, repetíamos durante muchos años en la universidad que era maravilloso el discurso de la histérica, que la histérica venía florida con el síntoma, ¿no? Y ahora hay todo un trabajo previo para que el paciente pueda armarse una pregunta. Yo creo que es posible en el psicoanálisis, ¿no? Quizá hay que tener paciencia, pero es posible trabajar quizás tratando de preguntar y olvidando un poco la ortodoxia. Había una época en que rápidamente a los pacientes había que hacerle entrevistas y ver si calificaba o no para el diván, ¿no? Hay que revisar un poco eso. Un poco yo les voy a leer un caso mío que es viejo, que presenté en un congreso hace muchos años, para señalar a precut el error que yo creo, o la prisa con la que yo creo que me apuré con el paciente. Entonces, tenemos por un lado que el discurso psicoanalítico ya no es el en vez del discurso del amo. Al lugar del discurso del amo, ¿sí?, va el discurso capitalista socavando los referentes, los ideales, ¿sí? El riesgo digamos, el riesgo con lo que nos encontramos es la dificultad en los sujetos para poder ubicar las imposibilidades, ¿no? Estamos en la lógica de un consumismo, ¿no?, de que, como les dije anteriormente, todo es posible. El discurso analítico está atravesado por el Edipo y la castración. Entonces, hay una cita muy interesante, yo se lo puedo acercar, de un psicoanalista que es médico psiquiatra, carioca, de Río de Janeiro, Marcus André Vieira. Sí, que él toma justamente esta dificultad, este riesgo de las tecnologías y el mercado y la dificultad que se nos presenta a nosotros en la actualidad, ¿no? Él va a decir, en esta lógica de que todo es posible, que no hay castración, por ejemplo,
es posible tener hijos, ¿no? Prescindiendo del hombre y la mujer. Él va a partir diciendo que los binarios, hombre-mujer, entran en crisis. Por supuesto que hay un sujeto puede cambiar de género, pero también hay que leer si eso no es un tema de época. Hoy soy hombre, mañana no es tan sencillo que el sujeto pase de un estado a otro sin angustia. Entonces, ¿qué pasa cuando los sujetos llegan sin angustia? Él lo que va a decir es, nos encontramos en el centro con la crisis del padre o la crisis del Edipo, ¿no? Donde hombre y mujer es un binario, día y noche es un binario, pero son binarios, ¿no? Que están como, que han perdido la consistencia. Entonces aparecen sujetos, ¿no? Donde nos es difícil ubicarlos en un discurso, porque son volátiles. Por ejemplo, los ataques de pánico. Uno trata de ubicar una pregunta en un sujeto de por qué el ataque de pánico y les es difícil, ¿no? Directamente ese ataque de pánico le presenta ciertos síntomas en el cuerpo, pero no saben por qué. Entonces ahí hay que hacer un trabajo previo, a mi gusto, de preguntas, ¿no? A ver si se puede instalar primero una pregunta, después iremos viendo si es posible un síntoma analítico, una entrada en análisis, que son todos referencias que fueron importantes en una época, pero yo diría que ahora estamos muy lejos con la clínica actual, ¿no? Si hay psicoanálisis cara a cara, o puede haber psicoanálisis cara a cara, en entrevista, y muchas veces se pasó a un paciente a diván y no se está haciendo un psicoanálisis, ¿no? Eso cada uno lo habrá verificado en su clínica y también en su propia experiencia. Bien. Entonces, yo ahora les voy a leer un trabajo que yo presenté en el 2012 en el Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que justamente se llamaba a las debilidades del siglo XXI, las debilidades del orden simbólico, ¿no? Es la presentación de un sujeto que yo la titulé como un sujeto en tránsito, ¿no? Para apostar a un trabajo de la orientación freudiano-lacaniana, diría yo, ¿no? Bueno, un poco es esto lo que quería conversar con ustedes.